Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este curso de libros de sabiduría. Esperamos que puedan estar bendecidos, que estén buscando en sus caminares el poder servir a Dios, el poder estar en su presencia, haciendo lo que Él nos ha pedido y que puedan estar haciendo en sus ministerios lo mejor para poder atraer personas a Jesucristo. Me gustaría hacer una oración para poder empezar y así comenzaremos con el libro de Job. Amadísimo Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu palabra y queremos pedir que fortalezcas nuestros estudios, que fortalezcas nuestros conocimientos. Pero Señor, no solamente queremos conocer cosas, hechos, nombres, lugares, queremos conocerte a ti, queremos estar cerca de ti. Padre, bendice esta oportunidad de grabar este curso para poder compartir tu sabiduría y pedimos que nos fortalezcas a través de tu palabra para tomar decisiones en momentos difíciles, en momentos que podamos estar necesitando más de ti, Señor. Gracias entonces por todo. Gracias por el ejemplo de Job y gracias por todo lo que nos has dado a través de Jesucristo, pues oramos en su nombre. Amén. Pues hemos estado hablando de los libros de diferentes sabidurías, donde estamos comparando a veces formas de adorar, formas de cantar, formas de expresar sentimientos como um, partes de no entender qué es lo que está sucediendo, inclusive a veces como en frases pequeñas o cortas, como proverbios, donde nos han dado ilustraciones de la naturaleza misma para observar que Dios ha puesto sabiduría en todo lo que se está haciendo en la vida. Y a veces nuestra humanidad nos hace sentir frustrados, nos hace sentir lastimados, pero es porque estamos buscando complacer a veces nuestro conocimiento, nuestra forma de pensar. Y a veces esto es lo que vamos a ver en los libros de sabiduría. Es más una forma de vida, una forma de actuar que tener una respuesta, un libro de respuestas, un libro de conclusiones, porque hoy en día tú puedes ir a la internet y puedes sacar muchísima información acerca de la palabra de Dios y dentro de toda esta información no tenemos conocimiento todavía. ¿Okay? En una época donde el mundo tiene más información que nunca hemos tenido, estamos muy lastimados, muy golpeados. Hay problemas con nuestras familias, problemas con nuestros hijos, y estos grandes momentos de torturación, tal vez social, nos lleva a frustrarnos, a sentirnos que, ¿por qué memorizo? ¿Por qué aprendo cosas que no van a servir? Y la razón es, no estamos buscando tener una relación con Dios, no estamos buscando una relación con el Creador del universo, ¿verdad? Con el que nos ha dado todo el mundo. Por eso los libros de sabiduría nos van a llevar hasta llevar al punto de nuestra relación íntima en nuestro matrimonio. Dios está interesado que veamos y vivamos su sabiduría en todo momento, en las relaciones matrimoniales, en relación con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos, cómo poder crear un ambiente en la lamentación estar presente con Dios y en la alabanza estar presente con Dios. Y cuando los himnos explotan de alegría, pero también himnos que sufre uno, ¿verdad? De entendimiento. Y eso es lo que el libro de Job nos va a llevar a hacer. El libro de Job es un libro que es como más conocido de la Biblia, es uno de los libros más conocidos, pero también es un libro que a veces es difícil de leer por su extensión, por su contenido, ¿no? 42 capítulos de libro extenso, casi como el libro de Génesis, que tiene mucha información, pero es un tipo de libro narrativo, en donde vamos a ver que la sabiduría de Dios es más allá que solamente una respuesta rápida. La sabiduría de Dios está cargada de complejidades, de maneras de pensar que son difíciles de digerir. Y no podemos solamente con una frase bonita, solamente con una manera de responder rápidamente. Tenemos que tener esto. El mundo se va a mover en cuestiones de qué es lo que Dios ha hecho,
y cómo Dios va a quedar glorificado en todo esto, ¿no? Y tengo este pequeño dibujo del libro de Job en una tabla para ver cómo el libro es complejo desde el punto de vista así arriba, ¿no? Hemos hablado de un bosque gigante donde tú puedes ver los árboles, los ríos, las montañas, tú puedes levantarte y ver todo, o podemos bajar y ver cada hoja y cada raíz, y podemos bajar a ver cada parte del libro, cada uno de los versículos específicos. El curso este que estamos haciendo es un curso introductivo a los libros sapiensales. Queremos dar en estos cortos cursos algo de conocimiento del libro, algo que aplique al libro a nosotros para poder aplicarlo y predicarlo en otros momentos. Pero el libro de Job está dividido en partes que podamos ver que hay conversaciones. Principalmente el libro de Job es una conversación entre Job con sus amigos o Job con Dios mismo. Entonces al principio tenemos una escena, ¿no? Una escena donde vemos a Job, a Jehová y a este opositor llamado Satanás, que va a entrar a una escena cósmica, ¿verdad? El libro de Job empieza como una buena película que veamos, con un buen comienzo de wow, te sorprende, abre los ojos a un mundo diferente. El libro de Job va a empezar con la introducción a demostrarnos que el sufrimiento está enraizado en muchas partes de la parte espiritual, del mundo espiritual, ¿no? En donde podemos ver que a primer lugar se duda de un hombre que era justo, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 1, había un varón en la tierra de Uz que se llamaba Job, y él era un varón íntegro y justo, reverente ante Dios y apartado del mal. Entonces era un hombre que era justo, que tenía todo lo que tenía que hacer, y dentro de eso va a haber una duda de tu persona. Y este mundo cósmico, ¿no? Donde vamos a ver que versículo 9, 6, perdón, versículo 6, aconteció que cierto día vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Jehová, y entre ellos llegó también Satanás para presentarse a Jehová. Entonces, esta parte de que Dios está en un lugar cósmico y que sus hijos llegan a él, es una entrada de increíbles proporciones, ¿no? Donde vemos a un Dios soberano sentado sobre una creación, observando a la humanidad. Pero también hay un mundo de seres, los hijos de Dios, que están en su presencia, ¿no? Y entre ellos llegó también Satanás, que sería el acusador, y empieza a hablar de estas maneras de que Dios ha bendecido a Job, y por eso Job está con él. Ahora, esta manera empieza con una duda. El versículo 8, capítulo 1, ¿has considerado ya a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro, recto, reverente ante Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás y dijo a Jehová, ¿acaso reverencia Job a Dios de balde? ¿Has hecho reposar tu mano sobre él, sobre su casa, sobre sus hijos y sobre todo lo que tiene en todo lugar? Has bendecido la obra de tus manos y has multiplicado sus posesiones para la tierra. Entonces empieza a jugar esta idea de que Dios está bendiciendo a Job y por eso hay que hacer algo al respecto. Y Job va a entrar en esto, en un mundo diferente. El mundo que Job va a empezar a tener va a cambiar su perspectiva, no solamente de su riqueza, sino que va a cambiar su perspectiva de quién es Dios y cómo es que Dios trabaja o cómo es que Dios se mueve para nosotros, hacia nosotros, los humanos. Esta integridad de Job está puesta a duda. Y los siguientes capítulos, ¿no? El capítulo 3, 4, hasta el capítulo 31 inclusive, vamos a ver que hay estas conversaciones, ¿no? Donde Elifaz va a hablar, Sofar va a hablar, Bildad va a hablar, donde va a haber este Job como si estuviera enfrentando
una como conferencia de palabras, es una ir y venir de pensamiento, donde Job va a decir lo que está observando, su amigo va a contestar algo, después Job va a contestar otra cosa, después su otro amigo contesta otra cosa, y este ir y venir y estas discusiones del sufrimiento van a llegar a ser muy importantes, porque los hijos de Job, sus hijas de Job, sus siervos de Job, los animales de Job, todos fueron destruidos, todos fueron llevados a una destrucción. Por eso, ahora, dice el versículo 12, a Jehová le dijo a Satanás, he aquí, entrego en tus manos todo lo que tienes, solo que no extiendas tu mano contra él. Y salió Satanás de delante de la presencia de Jehová. Entonces vemos que sí hay una distribución de poder, donde Dios ha dado a este Satanás para poder moverse hacia la destrucción de lo que tenía Job y darle sufrimiento a Job. Y los amigos, estas personas que van a estar ahí, va a haber una conversación teológica, filosófica, donde vamos a estar viendo las perspectivas de cada uno de ellos. Ahora, en pocas palabras, ellos van a ver que Job tiene que haber pecado. Job necesita haber pecado. Job solamente tiene esas consecuencias porque debería haber hecho algo malo. Ahora, la respuesta de Job es: yo nunca he pecado, yo nunca he pecado. Y esto es que va a haber una ida y venida, una ida y venida. No, ellos van a acusarle a él va a contestar a ellos, pero a fin de cuentas no van a llegar a ninguna conclusión. Pero en el capítulo 22 de Job al 31 es que Job va a hablar una conclusión de todo lo que se está hablando, ¿verdad? Donde Job va a empezar a mover a su decisión de lo que está sucediendo y va a haber un poquito de empuje, ¿verdad? Hacia esto, dice el versículo 26, capítulo 22. Elifaz, hablando a Job, dice: entonces levantarás a Dios tu rostro, orarás a él y te escuchará, y podrás cumplir tus votos. Declararás una palabra y te será firme. Sobre mis sendas resplandecerás la luz. Porque el que se humille, él dice, será exaltado, y los humildes sus ojos os habrán librados. El inocente escapará sobre se encuentre, escapará por la limpieza de las manos. Entonces Job respondió: también hoy es amarga mi conversación, su mano se ha hecho pesada sobre mi gemido, pero ¿quién hiciera que pudiera llegar hasta su morada? Expondría el caso de su presencia y llenaría mi boca de reprensión. Considera conmigo un gran poder, y así no podría el terror contra mí. Ahí contendería directamente con él, entonces sería declarado inocente y escaparía en el juicio. Entonces la conclusión de las batallas de estas personas es que va a haber algo equivocado con Job, y Job sigue diciendo: no, yo no tengo nada equivocado. Entonces este ir y venir de que por qué tiene este sufrimiento es lo que todos nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Queremos entender que todo lo que nos ha pasado a nosotros es porque hemos hecho algo malo. Por eso tú tomaste alcohol y emborrachaste y tienes problemas matrimoniales. Por eso muchas veces tú tienes la vida muy compleja por las decisiones que has tomado anteriormente. Job está concluyendo en esta pequeña parte como un tipo de idea inicial que no ha cometido ningún problema. Ahora, por eso tiene que corregir algo de eso, tiene que cambiarlo, y va a haber otra historia de conversación en donde entra este Eliú a hablar, uno de los más jóvenes de ellos, y va a hablar a los tres amigos y a Job. Y él va a retar lo que se acaba de decir, ¿no? Lo que se acaba de hablar de sabiduría, que en realidad Job no ha pecado, pero entonces debe haber algo más importante de el ver por qué tiene esta consecuencia de su vida. Y él va a decir
Entonces estos tres hombres, capítulo 32, versículo 1, que pretendían inculpar a Job, guardaron silencio, porque él era justo en sus propios ojos. Entonces hay un ir y venir en donde Job es acusado por estos tres hombres, pero él sigue presentando que no hay ningún problema. Este cuarto hombre va a decir, versículo 2, capítulo 32, pero Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ramo, se disgustó, se encendió su ira contra Job, porque se consideraba más justo que Dios. Entonces, ahora vemos que Job ha demostrado su justicia tanto que hasta su amigo, este joven, está molesto porque dice, pues entonces casi tú te crees mejor que Dios. Él, dice el versículo 3, se disgustó también con sus tres amigos. Entonces se enoja con Job, se enoja con los tres amigos, pues no había podido dar respuesta a Job, aunque lo había inculpado. Eliú había esperado para amonestar a Job, porque ellos tenían más edad que él. Pero al ver Eliú que estos tres hombres no habían podido darle respuesta, se encendió su ira. Y Eliú, hijo de Baraquel Batista, intervino diciendo, puesto que yo soy de menor de edad que ustedes, pues ustedes son ancianos, por eso temblé y tenía temor de darles a conocer mi opinión. Y pues dije, y él va a empezar ahora una conversación entre lo que él vio y escuchó de estos momentos. Entonces la historia se va desarrollando cuando introducimos el mundo cósmico donde Dios está con sus seres espirituales y donde escoge a uno de ellos para hacer este trabajo. Y cuando sucede el sufrir de Job, nos movemos a unas conversaciones, unas pláticas entre tres hombres y Job que terminan siendo pues inconclusas, no terminan en nada. Y ahora empieza a hablar un hombre cuarto, un cuarto hombre, cuando él dice, wow, en realidad no podemos quedarnos callados. Yo he estado observando a ustedes, hombres mayores de edad, pero no hay ninguna conclusión lógica. La idea es no hay ninguna conclusión lógica. En el 37:5, porque habrán oído su voz, Dios tronará con su voz, hace maravillas y prodigios, pero no es conocido. Entonces habla de una imposibilidad de cuando vemos el sufrir de alguien que no podemos entender por qué esa persona se encuentra en la situación donde se encuentran. Ahora recuerden que ellos no saben la primera parte del capítulo de Job. Ellos en este momento de la historia solamente están desarrollando lo que va a pasar en sus vidas, lo que están observando en sus vidas. Nosotros sabemos qué está pasando en el mundo cósmico con Dios y los seres espirituales, pero ellos no. En este momento no han encontrado eso. Por eso no lo podemos comprender, dice el versículo 5 del capítulo 37. Ahora, por eso lo que va a pasar es que Jehová en el capítulo 38 va a intervenir. Entonces este ir y venir empieza entre Dios y los seres espirituales, después pasa a Job y a todos sus amigos, después termina con un joven y después entra Dios a hablar en una manera revelacional, una manera de explicar en una revelación divina lo que está pasando. El sufrimiento necesita tener esto. Y dice, entonces intervino Jehová e interpeló a Job desde un torbellino. Esto es lo importante. En medio del torbellino, en medio de esta tormenta, de este viento, de este como un tipo de tornado, habla Dios. ¿Quién es este que te da consejo con palabras sin conocimiento? Entonces Dios entra a la conversación, empieza a explicar el énfasis de la soberanía de Dios y termina con una sumisión de Job. Job se va a quedar callado, no va a poder responder de ninguna manera más que confesando cosas, aceptando cosas, y también termina siendo una persona que dice el 42:6, por tanto guardé silencio
y seré levantado del polvo y de la ceniza. Entonces, esta manera que se ha desarrollado la historia de Job, va a haber un sufrir, pero va a decir, pues no hay nada que podamos decir, estamos en silencio. Y termina restaurándole y dando aún más de lo que él tenía, ¿no? Y termina siendo bendecido más de lo que había pasado. Dice al final, y envejeció Job, versículo 17, capítulo 42, y envejeció Job satisfecho de sus días y murió. Entonces, esto es una manera rápida de ver el libro, una manera de entender que es una conversación tras conversación. A veces es una parte espiritual, aparte somos amigos, pero el libro es como un tipo de evento que sucede rápidamente y explicado con palabras que al final la idea es quedarse mejor en silencio, en humildad, aceptando lo que está sucediendo en nuestro alrededor. El versículo más importante es 42:2 de todo el libro y dice, sé con todo lo que puedes hacer y el pensamiento no está oculto de ti. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios está en control de todo esto. Dios está intermediando por nosotros. Él está cuidando. Por más que Satanás pudo haber hecho algo, no le dejó matarle a Job. Por eso Dios sigue en control de la situación. Y por más amigos que tengas, por más respuestas teológicas y filosóficas que tengas, no podemos entender lo que está sucediendo. Y muchas veces también la parte lógica no va a poder ser entendida. Entonces la respuesta es quedarnos en sumisión a Dios, confesando a Dios nuestros pecados, administrando lo que Él nos está dando. Y esto es lo que nos lleva a Cristo. El libro de Job nos lleva a Cristo porque vemos que en Cristo tenemos el mediador correcto. Él es la voz correcta. Él es el que nos va a redimir. Él es el que nos está guiando a Dios. Eso es la parte importante de Jesucristo para nosotros. Entonces esto es como un resumen rápido para ver el libro. Ahora, el libro de Job, es un libro de sabiduría bíblica. Es el libro de la Biblia, donde se encuentran estos libros de sabiduría sapiensal, ¿verdad? Refiriéndose que los sapiensales son libros de sabiduría, que son parte del libro, de los libros canónicos que se colocan entre los escritos y los de Ketubim, ¿verdad? Junto a los salmos y los proverbios. Entonces el libro de Job se encuentra dentro de esta colección de libros de sabiduría para demostrar que Dios es un Dios muy amplio. ¿Okay? Dios no nos da respuestas con libros perfectos y unas pequeñas rayitas de checar nada más que hacer. Él tiene una relación con nosotros. Y los libros de sabiduría lo demuestran. Ahora estos libros de escritos, ¿verdad? Tenemos como los salmos. Los salmos es cómo orar, cómo entender a Dios en la adoración, en cantar, en alabar a Dios. Nos mueve con sabiduría divina a ver que los instrumentos, que la voz, que los cantos, que el levantar ese momento de gozo, pero también ese momento de tristeza, son los que tenemos que presentar a Dios. Ahora, los proverbios nos enseñan cómo actuar. Nos va a decir cómo movernos en cuestión de dinero, en cuestión de encontrar una buena esposa, de cómo criar a nuestros hijos en disciplina. Nos va a llevar a actuar, ¿no? En movimientos de nuestras vidas diarias, cotidianas. Pero no hay momentos que vamos a entender que estamos haciendo todo lo correcto, pero aún así estamos sufriendo, estamos golpeados porque no entendemos lo que sucede alrededor nuestro. Vemos que todo el mundo se muere, vemos que todo el mundo sufre igual y que no hay nada debajo del sol nuevo. Y por eso Eclesiastés nos va a decir cómo aprender a disfrutar la vida, a poder entender el disfrute de lo que está sucediendo. Y nos va a recordar que hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para orar, un tiempo para cantar, un tiempo para comer, un tiempo para dormir. Este disfrute de la vida y sabiendo que un día se va a terminar. No importa si eres rico, si eres pobre, vas a tener lo mismo en la vida. Todos sufrimos y morimos igual. Entonces la sabiduría de orar, de cantar, de alabar,
La sabiduría de actuar y movernos en un mundo continuo y una manera de vivir el disfrutar termina también llevándonos a este Cantar de Cantares, que es el libro que nos habla de cómo amar, cómo podemos exaltar y glorificar a Dios sabiduríamente, con nuestra sabiduría, en nuestra relación matrimonial, nuestra relación íntima y a veces en temas eróticos, en temas inclusive que pues parecerían antibíblicos o anti Dios. Ahí Dios está también. Entonces la sabiduría se va a impregnar en áreas difíciles de nosotros creer que Dios está ahí, porque muchas veces metemos a Dios solamente en una iglesia, en un domingo en la mañana por 1 o 2 horas, y creemos que Dios va a solucionar todos nuestros problemas al ir a la iglesia por 1 o 2 horas. Los libros de sabiduría nos van a extender nuestra presencia con Dios en toda área de nuestra vida. Por eso el libro de Job va a llegar a hablar del sufrir, ¿verdad? ¿Cómo es que sufrimos en este mundo? Pues que no ese es el propósito de la sabiduría, evitar el sufrimiento. Pues la verdad no. La sabiduría no nos va a evitar el sufrir, sino que solamente nos va a ayudar a entender qué vamos a hacer cuando estemos sufriendo. La sabiduría, por eso el libro de Job va a llegar a mostrar que es importante notar que aunque estemos sufriendo y todo lo que tengamos se pierda, Dios sigue siendo glorificado, Dios sigue siendo en control de la vida. Y aunque haya monstruos gigantes, monstruos marinos en esta creación suya, tornados, huracanes, construcciones, muertes, enfermedades, pase lo que pase, Dios sigue sentado en su trono. Y sé que todo lo que puedes hacer y el pensamiento no está oculto de ti. ¿Quién es este que da consejo con palabras sin conocimiento? Por eso me has dado a conocer lo que no comprendía, lo que yo no sabía, que son cosas maravillosas para mí. Entonces Job es el momento de entender que la sabiduría nos lleva hasta el sufrimiento también. El bosquejo del libro de Job rápidamente es como una foto del libro. No podemos entender que es un tema que se discute, al parecer, el sufrimiento del justo. Él no merece estar donde está, que eso no es justo. Job hacía todo lo correcto con sus hijos, con sus hijas, con sus siervos y aún así con los otros amigos que él tenía. Por eso ellos vienen a hablar con él. Pero en el fondo de todo hay una clara intención de señalar la soberanía de Dios. Al principio, Job está peleando por defender que él no ha pecado y sus amigos están atacándole que él ha pecado. Debería haber hecho algo mal. Y por eso el debate, el platicar, el debatir entre sus amigos, ¿no? Ahora, por eso empieza con un prólogo, como siempre, una introducción al libro y un epílogo o una bendición al final, ¿no? Una manera de terminar el libro enmarcado, donde comienza capítulo 1 al 2 con este prólogo y termina con este epílogo y bendición del 42:7 al 17. Ahora la parte del libro habla Job primero, después hay un debate número 1, un debate número 2, un debate número 3, ¿no? Donde cada uno de ellos se va a demostrar uno de sus amigos hablando, o principalmente, y después el segundo, después el tercero. Debate 1 es del 4 al 14, debate 2 es del 15 al 21 y debate 3 es del 22 al 31. Ahora, después de hablar estos tres hombres diferentes con Job, vemos que el más joven de ellos, en su desesperación, va a hablar, este joven Eliú, del 32 al 37. Pero por eso después de esas conversaciones, Jehová habla con Job en el capítulo 38 en adelante, y vemos que es la conclusión del libro, demostrando que la intervención de Jehová va a darnos ese pequeño orificio para entrar a la sabiduría, donde vamos a ver que todo lo que se estuvo diciendo en estos debates no tuvo la respuesta correcta. ¿Okay? No estuvo hablándose de lo que se debería hablar. Ahora,
nosotros por eso tenemos que ver que la historia termina con bendición de Job. ¿Por qué? Porque él respondió de la manera correcta después de lo que había sucedido a él. Iba a recibir más hijos, más animales, más riqueza, ¿verdad? En la vida. Porque Jehová va a hablar con él, a presentar la solución del sufrimiento, y Job lo va a aceptar de una manera correcta. Santiago 5:11 dice: porque he aquí tenemos por bienaventurados a aquellos que sufrieron. Ustedes han escuchado de la perseverancia de Job y han visto cómo procedió con él Jehová al final, porque Jehová es misericordioso y compasivo. Entonces vemos que el libro es interpretado por Santiago y nos dice cuál fue el punto principal de esta relación que Dios tenía con él. Él está siendo escuchado por su perseverancia. Entonces podemos decir que el libro de Job es un libro de enseñarnos cuál es la perseverancia. Una persona que persevera es la persona que está dispuesto en medio de su dolor a escuchar a Dios, a escuchar a sus amigos, a escuchar filosofías, a escuchar teologías, a escuchar todo lo que tú quieras, sentado en el sufrimiento. Pero cuando Dios habla, cuando Dios mueve su persona a nosotros, tenemos que hacer. Él sabía que procedía de Jehová y por eso él lo va a poder entender mejor. Y al final, Jehová es misericordioso y compasivo. La soberanía de Dios, la extensión final, por eso la bendición va a ser mayor. Job va a tener más riqueza al final que lo que tenía al principio. Ahora, los diálogos que se celebran en esta historia, en primer lugar es Dios entre Satanás en el cielo con sus seres espirituales. Es un diálogo donde Dios en su trono, en sus seres espirituales ahí, y después la tierra, en donde Job y sus amigos están hablando. Y cuando vemos este contraste, vemos que en el cielo sucede algo que se afecta en la tierra, y lo que sucede en la tierra no tiene solución sin tener la intervención divina entre Dios y Job, ¿verdad? Esta parte va a ser muy importante, porque no podemos entender a Dios sin hablar con Dios mismo. Y es lo que Jesucristo va a hacer. Él va a ser nuestra respuesta. Él va a ser el que nos dé la solución de lo que estamos teniendo. Por eso, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es la intención del libro? Pues no tenemos exactamente algo de conocimiento más de lo que hemos hablado internamente en lo que el libro nos dice. Ahora, el libro no tiene autor visible, implícito. Puede haber sido escrito por Job mismo, por Elí, ¿verdad? El sacerdote Elí, a lo mejor por Salomón, por Isaías, por Ezequías, por Baruch o por Jeremías, ¿no? La mayoría de los judíos el día de hoy van a pensar que el libro fue escrito por Moisés para demostrar cómo se puede vivir antes de recibir la ley. Ahora, no sabemos exactamente el autor del libro, sino que el libro tiene mucho que no demuestra la ley, no demuestra una época, y lo mejor que podemos decir es que el libro fue escrito a propósito con esto en mente. No había necesidad de enmarcarlo en ningún tiempo, ¿no? En ningún momento específico de la vida. Como no se menciona la ley, se escribió antes que Moisés, en el año 1500 a.C., alrededor de esta época, pero en realidad no podemos olvidar que a lo mejor esto es lo que el libro tenía en mente. Querían ellos separarnos de un mundo de ley, un mundo de Torah, un mundo de lo que podíamos entender de los levitas, de los reyes y todo esto. Entonces, por tradición, creemos que el libro de Job fue escrito en la época de Génesis, en la época de los patriarcas, en la época donde Dios trabajaba directamente con las personas, ¿no? No había un Moisés, una ley que estuviera enfrente de ellos. El libro es inspirado y confirmado en el Nuevo Testamento, con Pablo, 1 Corintios 3:19.
porque la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia. Y de nuevo, Jehová conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, ¿verdad? Entonces, estas citas que ustedes pueden ver aquí, son recordando el capítulo 5, versículo 13 de Job. Pablo está citando dentro de su explicación de cómo Jesucristo es el fundamento y cómo nosotros ahora somos el nuevo templo, como un lugar de sabiduría. Jehová conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces, esta parte que el libro es confirmado por Pablo como palabra de Dios, como demostrarnos sabiduría, y va a hacer lo mismo en Romanos 11:35. Podemos empezar desde el 34. ¿Por qué? ¿Quién ha entendido la mente de Jehová? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para luego recibir de él? Porque todas estas cosas son de él y todo es por medio de él, ¿verdad? Entonces aquí Pablo, una vez más, hablando de la profundidad de la sabiduría de Dios, él está citando, él está leyendo Job 41:11. Entonces, cuando Pablo estaba escribiendo en el Nuevo Testamento, lo más seguro es que él estaba leyendo libros como el libro de Job. Por eso este libro tiene estilo similar a 1 de Samuel 1:1. Entonces, por eso creemos que Elí tal vez, o este gran sacerdote, lo influenció al libro. Ezequiel lo menciona también, en donde podamos ver que por eso a lo mejor él lo escribe también, en una época más exílica, ¿verdad? Podemos llegar aquí, Ezequiel 14:14. Y aunque estos tres nombres estuvieron delante del medio de él, Noé, Daniel y Job, ¿verdad? Ellos por su justicia librarían solo sus propias vidas, declara el Señor de señores. Entonces, en medio de una idolatría, en medio de un problema, él confirma, ¿no?, que Job era una persona igual que Noé o que Daniel, ¿no? En su justicia, ellos podrían venir y solamente salvarían a ellos, ¿verdad? Entonces el libro es confirmado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como algo de inspiración divina con sabiduría, ¿verdad? Ahora, el contexto de Job, sabemos que los hechos están en una esfera celeste, en la parte celestial, espiritual, cósmica, pero la terrenal no se sabe nada de ello. No tenemos una parte de explicarnos cuándo sucedió esto. Por eso se crea una tensión. Y esto lo hace que el libro se aplique fuera de cualquier contexto. Al no darnos un contexto exacto cuando el libro fue escrito, el autor lo que nos está permitiendo es aplicarlo a toda época. ¿Okay? A la época cristiana, a la época de ley, a la época del exilio. Por eso, en la época patriarcal entre Noé y Moisés es la mejor manera de explicar que Job vivió. Ahora, no hay ninguna referencia a la ley, pero sí hay una referencia al diluvio, ¿verdad? Entonces, en Job, capítulo 22, versículo 16, habla del diluvio, donde dice, he aquí que su prosperidad no está en sus propias manos, alejada de mí la aquilación de los impíos, ¿verdad? Estoy leyendo el 21, perdón. Job 22:16. En el cruce del río ellos fueron detenidos y no se acordaron de que desordenó sus fundamentos. Habla de un diluvio. Entonces, en pocas palabras, Job fue escrito entre la época después del diluvio, pero antes de que la ley fuera dada. Fue el sacerdote de la familia Job. Entonces él, como Abraham y como otros, como Melquisedec, eran los que intervenían entre Dios y sus hijos, sus hombres, ¿verdad? Por eso es que Job era un hombre de justicia y de alguna manera hasta tenía influencia con otros hombres. Por eso él tuvo a sus amigos que vinieron a decirle lo que van a platicar, ¿no? Entonces su vida es similar a los patriarcas. Lo más seguro es que fue contemporáneo de Abraham, ¿verdad? Muchos creen que fue una persona que vivió en la época cuando Dios hace los pactos
con Abraham y otros. Esta es otra manera de ver esta estructura, el libro de Job, donde podemos ver el prólogo, ¿verdad? Se introduce el personaje de Job y termina siendo en el epílogo la conclusión, una restauración de Job, en donde Dios habla con Satanás al principio y al final Dios habla con Job, ¿verdad? Y dentro del libro está esta parte marcada, la parte de los diálogos, donde habla Dios, primero habla Job con sus amigos, ¿no? Con Elifaz, con Bildad, con Zofar. Y dentro de estos ciclos, estos 3 ciclos de pláticas, no llegan a tener nada, a concluir nada. Después hay estos monólogos, estas pláticas de Job, de Eliú, ¿verdad? Llega este jovencito a reprochar a Job y termina siendo que Dios habla después también. Y termina la conclusión final del 29 al 31 y hacen 4 pláticas de este joven, ¿no? Este Eliú, donde él va a mostrar que a lo mejor este sufrimiento que tiene Job no es problema de pecado o problema de entender qué es lo que está pasando, sino que Dios va a ser a lo mejor exaltado en el aprender, en este sufrir, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendemos del libro de Job? Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para también nosotros poder consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación. Y con nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:4. Entonces, el sufrir es algo que vamos a nosotros tener. No importa quién seas tú, en qué época vivas o qué es lo que tú te dediques a hacer. Sufrir es parte de nuestra vida. Y no va a importar el pecado. Muchas veces sí vamos a sufrir por el pecado, pero no es el pecado necesariamente el que va a causar este sufrimiento. Por eso, el razonamiento no es la solución al sufrir. No podemos entender por qué un huracán viene y destruye una costa. No vamos a entender por qué una enfermedad llega y ataca a mi esposa. Pero podemos ver que la soberanía de Dios va a ser suprema sobre las circunstancias. Dios va a estar arriba. Él nunca dejó de estar en control de la situación. Cuando estuvo con Satanás, cuando estuvo con Job y dejó que sus amigos, la enfermedad de Job, los hijos, los siervos, Dios se mantuvo soberano. Él se mantuvo sobre todas las cosas cósmicamente y en este mundo, ¿verdad? Por eso Job es un buen ejemplo para el cristiano hoy. Es una manera de entender que Dios es para nosotros lo mismo y podemos entenderlo más fácilmente. Ahora, vamos a 1 Timoteo 2:5 para poder ver cómo esto nos recuerda de Jesucristo, ¿verdad? Cómo nos lleva a ver que Jesús, para el cristiano, es una nueva manera de aprender en el sufrimiento. 1 Timoteo 2:5, porque Dios es uno, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Él es el que nos ha enseñado, ¿verdad?, cómo sufrir en una cruz, en una penitencia fuerte, en donde nosotros hoy en día nos beneficiamos por eso. Podemos aprender de qué es lo que vivimos en sufrimiento, y a esto es parte de la sabiduría de Dios. Y el libro de Job, eso es lo que tiene como en la parte central. Que pase lo que pase, entendamos o no entendamos, Dios sigue siendo soberano, ¿verdad? Juan 5:24 al 29 dice: de cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree lo que envió, tiene vida eterna y no va a tener condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo, viene el tiempo y ahora es, en que los muertos escucharán la voz de Dios y que los que escuchen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida a sí mismo, también así he concebido al Hijo tener vida en sí mismo, y lo concedió la autoridad, para que también ejecutar juicio por el cuanto el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque viene el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de salvación, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, el libro de Juan
nos recuerda cómo nosotros en Cristo podemos tener una esperanza más allá que lo que podamos sufrir en este momento, ¿verdad? Entonces, aprendemos en Job que nuestras tribulaciones nos van a ayudar a ver a Dios soberano sobre todas las circunstancias, aunque no dé la respuesta a Dios como queramos. Dios sigue siendo Dios, pero también nos va a llevar a ver que cuando tú ya hayas sufrido, vas a poder ayudar a otras personas que han sufrido de la misma manera. Entonces me gustaría a lo mejor terminar aquí esta parte, la primera introducción al libro de Job, donde podemos ver que Dios es soberano. Dios es alguien que nos va a cuidar y nos va a beneficiar en todo, ¿verdad? A pesar de que no parezca eso. Parece que estamos sentados en el suelo con cenizas, la muerte todo alrededor nuestro, pero aún así Dios nos va a consolar, nos va a bendecir como a Job, y por eso al final Él va a ser más allá que bendecido de lo que tenía al principio. Entonces, ¿por qué la dejamos aquí entonces? Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.